Además, estamos acá con el amigo Alejandro Braña, comentando con esta streaming que se nos solía llamar la Semana Inmobiliaria, para comentar las novedades, para comentar algunos temas que puedan ser de interés para nuestra profesión. Que bueno, si bien el enero es un enero medio tranquilo, digamos, mucha gente de vacaciones, más las tranquilidades que hay, porque el mercado está muy calmado, Recontra. muy calmado. Te digo más, un enero que ya es febrero, te digo por las dudas. Sí, claro, pero vamos a analizar básicamente enero, Es ya tan febrero. flojo que no sabemos ni qué mes cambió de mes y no nos dimos cuenta. No nos dimos cuenta, Sigue no siendo nos igual de dimos cuenta, monótono. pero la explosión que se preveía de los precios y de las operaciones, qué sé yo, en el año 25 no se dio. Vamos a ser sinceros. Los No. gurúes que decían no, porque al haber crédito van a aumentar los precios, y yo, eso puede llegar a ocurrir, en mi opinión, cuando se agote un poco el stock de lo nuevo que está terminado y viene demorada la entrega porque hay que terminar de poner la platita para las terminaciones, y de lo usado que todavía está pendiente porque está todavía fuera de precio. Vamos a ser sinceros, porque si no hay una demanda que requiera y falte oferta, no hay forma de que suba. Este es un mercado recontra transparente. No podemos decir que esto es un mercado oligopólico, ni monopólico, ni mucho menos, como dice el amigo de inquilinos amontonados, Gervasio. Gervasio. Batracio. Sí. Entonces, bueno, tenemos la explicación y la explicación está en los números. No se vende todo lo que podría o estimamos que quisiéramos o desearíamos que se vendiera. Y entonces, bueno, los valores no suben hasta que se vaya consumiendo toda esta producción. Por un lado, de edificios nuevos que están terminados o casi terminados y todavía no está esa demanda que lo tome, o los usados que, salvo, como diría el amigo Armando Pepe, por operaciones de registro civil, divorcio, nacimiento, casamiento, no hay los valores en los volúmenes de operaciones que se han hecho, aún con la incidencia positiva de los créditos hipotecarios, que todavía es muy básica. No llegamos todavía ni a los máximos que hubo allá por la época de Macri. Entonces es comprensible. Pero vos Bueno, tenés números sobre es que eso. en la época de Macri pasó lo que yo le llamo una burbuja, porque fue un efecto de 10 meses más o menos, todo concentrado en ese periodo, donde de golpe un montón de familias podían calificar para el crédito de propiedades, ojo, digamos la realidad, de hasta 120, 130 mil dólares. Eso fue lo que se movió Pero y lo que siguen se... siendo las mismas propiedades que hoy, el nivel de valores que hoy estamos manejando. Vos Pero mirá, fijate que el Colegio de Escribanos está hablando de que las operaciones de las escrituras promedio son $120.000. Hablamos el otro día. no, bajó, no, bajaron un montón, no te doy ese número. No, eso A bajó a ver, 104.400, no, bajó un montón. con Y más te digo más, razón. es el 2% más que el 2024 nada más, 2,5. O sea, no cambió nada. Y eso es una parte que lo demuestra. Por más que yo los valores de escrituración siempre los tomé con pinza porque sabemos Por que no supuesto. reflejan. Pero a ver, no lo reflejan ahora y no lo reflejaban un año antes tampoco, con lo cual no No, sirve. cuando tomás una serie prolongada, no. Te digo más, como el 2025 fue mucho mejor en cuanto a créditos hipotecarios que el 2024, porque casi que se triplicó la cantidad de créditos hipotecarios, Claro, al revés, tendría que haber subido mucho más, porque el valor mínimo de operaciones, que sabemos que todas las que son con crédito van por el valor real, y en definitiva claro, termina siendo como una cadena, claro. tendría que haber sido mucho más la diferencia. Y 2,5 en valores de propiedades en interanual es la nada misma. 2,5 no pagás ni la mitad del impuesto de sello, si me apurás. No te alcanza para pagar sello. Pero
Alejandro, hagamos otro análisis. La inflación fue el 30%. Sí, seguro, claro, no, ni hablar, por eso. Pero aparte de Entonces, eso, que es lo que yo preparé para la nota que siempre tengo los viernes, que hoy el valor del metro cuadrado de departamentos en la ciudad de Buenos Aires está a $2.450. Promedio. Aclaremos que el promedio es confuso, porque no, no, sí. porque, a ver, es muy fácil, mirá. En la ciudad de Buenos Aires vos tenés diferencias del 461% de valores. Dentro de la misma ciudad tenés Puerto Madero con Ah, $6.200 y Lugano con 1.100. no, pero además, Entonces, yo sí, hago una. vos promediás y, claro, te da un número que no es un promedio. Pero Ah, mezclaste, pero es un promedio que es irreal. Yo seguro. tengo un cálculo que lo hice, digamos, ¿cómo te puedo decir? Lo grafiqué sobre la propia ciudad, que es más o menos una mano. Tenés Avenida Santa Fe, Avenida Corrientes, Rivadavia, Independencia o San Juan y todo el sur. Lo que acá está tomando, sin dejemos Puerto Madero aparte, ¿verdad? No, Pero por eso no puedo tomar. Es una isla, lo Puerto que Madero. acá está en Santa Fe, hablando de un usado, término medio, dos ambientes, qué sé yo, está a 2.400, $2.500 el metro, va bajando de a $100 por cada avenida que va caminando. Y llegas a la zona sur con 1.100 o $900 el metro cuadrado. Es un abanico así, ¿Sabés que a mí, que va de mayor a menor y en el momento de la recuperación también la recuperación es mucho más lenta del sur hacia el norte que del norte hacia el sur. claro, me O sea, acuerdo, yo lo que me acuerdo que no, es que siempre, sencillita la cuenta. Dejemos de cuando, lado Puerto Madero, ¿no? Ahí, cuando hago un trabajo de campo así de valores y eso, me tomé la costumbre de tomar Almagro como barrio promedio. sí, ¿Por qué? Porque me acuerdo que cuando la primera cosa que yo hice dentro del colegio, que fue hace como 15 años, fue la comisión de jóvenes. Mirá que éramos tan jóvenes, bueno, era joven, fuiste joven. Ah, por formaba Dios. parte de la comisión de jóvenes. Y me acuerdo que tuvimos, quien estaba a cargo de la comisión, que era el vicepresidente del colegio, que era Martín Boquete, que era uno de los dueños de los socios de Toribio Chaval, en aquel Claro, momento. Bueno, nos mandó a hacer un trabajo porque estaba totalmente parado el mercado, que esto, que esto. Entonces dice, hagamos un trabajo de comparar los valores de Buenos Aires con Santiago de Chile, con Río de Janeiro, con Bogotá en Colombia, con Montevideo en Uruguay, y bueno, y nos dice, y tomemos dos lugares o dos barrios de cada claro, lugar que sean uno tipo premium, que acá tomamos Recoleta, me acuerdo, bueno, claro. no tomamos Puerto Madero, y otro que sea medio, y tomamos Almagro, me acuerdo. Y nos quedó siempre que tomamos Almagro como barrio que sirve más para mostrar el promedio que ese famoso promedio de mezclar todo en la misma bolsa. Tal cual, coincido Y en te criterio, digo, lo coincido. el valor del metro cuadrado en enero del 2023 en Almagro era $1.890. Y en enero del 2026, o sea, 3 años después, es 2030. O sea, prácticamente hay muy poca diferencia. O sea, tenés una diferencia del 7,4 en 3 años. No existe. No. ¿Sí? Eso refleja más, creo, que todo el melange de Puerto Sí, Madero. lo otro, porque además hay algunos barrios que han sido modificados, qué sé yo, incluso dentro de los mismos barrios. Si vos hablás hoy de Palermo, Palermo te empiezan con el Palermo sensible, el Palermo Soho, el Palermo Hollywood, qué sé yo, y resulta que han sufrido modificaciones. Por el otro lado, en Caballito, agarrar la franja de la avenida Pedro Goyena, y eso ha modificado, ha Sí. cambiado, Y después, porque bueno, realmente Parque Rivadavia no tiene nada que ver con la zona de la cancha de Ferro, también, por ejemplo. también, Es el mismo barrio. o te encontrás con esto que se está dando, toda una movida, no sé por qué, pero digamos, sí sabemos por qué, porque de Núñez, que se está empezando a levantar Sí, muchísimo,
hay mucha demanda y construcción. Devoto, que ha cambiado la configuración de alguna manera, con algunas zonas donde lo comercial se ha entremezclado y han aparecido algunos edificios. O sea, hay una modificación de la estructura de la ciudad, incluso te diría que la cobertura, digamos, de los lotes vacíos y de PH que demolieron y qué sé yo, va corriendo el límite de lo que es deseable o construible hacia Corrientes, hacia Rivadavia, incluso de este otro lado de Rivadavia, que para nosotros también tiene una significación. Te puedo asegurar, Avenida San Juan, por no hacer demasiado nombre, pero Lépore debe tener 14 construcciones, si vos recorres Avenida San Juan. Sí. En esquinas, y siempre ponen una oficina ahí abajo como venta. Claro, sí. Pero me refiero en el sentido de que son lugares que cambió si bien la zonificación, pero algunos casos aprovecharon la diferencia que había en la zona sur, pero en San Juan no, porque eso rige para Garay, para este lado de acá. O sea que la parte de acá de la zona tecnológica, como el área distrito tecnológico. Y ahí también se modificaron caracterologías, aparecieron edificios sobre la calle Jujuy, que tenés la aparición del SUBDH que le dio, levantó la zona, y bueno, y la zona del Parque Patricios con toda la movida que hizo el gobierno de la ciudad en su momento, ahí hace unos cuantos años. El hecho de llevar a lo que iba a ser la sede central del Banco de la Ciudad, que no sé cómo fue el arreglo, pero el Banco de la Ciudad le tuvo que vender al gobierno lo que ahora es la Casa de Gobierno de la ciudad, allá en frente a la plaza de Parque Patricio, hace que haya o sea, barriecitos de por ahí 6 manzanas, 8 manzanas, que tienen caracterologías que no son la general de todo el barrio. No, está claro. Sí, aparte sabemos bien que las avenidas o una autopista, ni hablar, lo que fuere, te dividen los valores de una manera increíble de un lado para el otro. Bueno, a ver, el eje Rivadavia, norte-sur, suele ser una cosa bastante clara. Y la autopista acá, entre Cochabamba y Constitución. Claro, sí, tal cual. Es un río. Obstáculo arquitectónico. Es un río. No, pero aparte es un río de valores, como cambian de San Juan para el centro y de San Juan para Constitución, no tiene comparación. Tal cual, pero ¿sabes por qué se pasa mucho eso? Y me ha tocado, porque he tenido una propiedad que la tuve bastante tiempo de una sucesión en la calle Constitución, a la altura de Urquiza, más o menos, de la estación Urquiza del subte, que estaba en Constitución, que enfrente, o sea, el frente del lote, obviamente, en la vereda de enfrente habían demolido todo porque habían expropiado en el momento que hicieron la autopista. Resulta que yo recorrí desde Avenida La Plata a Boedo, no había un solo edificio de esta vereda donde yo tenía el lote, porque el ruido de la autopista, sin tener nada adelante, era ensordecedor. Entonces vos podías construir un edificio de 7 pisos, con retiro, hermoso, pero ibas a tener un zumbido que yo, que estoy a 5 cuadras de la autopista, el día que el viento viene del norte, lo escucho, y es ensordecedor. Entonces, no se podía eso, y bueno, a pesar de que le bajamos el valor y qué sé yo, no tenía solución. ¿Y sabés cuál es el segundo inconveniente que tiene?
que vos para ir, o sea, si ese edificio hubiera estado 2 cuadras más hacia Garay, digamos, por ahí tenía posibilidad de venderse. Pero donde estaba no. ¿Por qué? Porque toda la zona, vos tenías que viajar por San Juan. El subte, todo viene por San Juan. Pues tenías que ir a comprar a San Juan. Estabas a 2 cuadras, no es que no era fea zona, nada, nada, nada. Es más, en el bajo de la autopista, en un lado estaba la mutual de los taxistas y en otro lado un club de fútbol que tenían canchitas de fútbol y otro. Pero el bajo de la autopista para cruzarlo es un obstáculo increíble. Sí. Porque a veces había gente en situación de calle, porque a veces había basura, porque no Sí, sí. hubo forma Lo tomás de... como que es tierra de nadie, más o menos. Entonces, la autopista, que es un signo de progreso, digamos, se transforma en regresivo para el barrio que está atravesando, ¿no? Seguro, sí, sí, a mí lo que vos me contás me hizo acordar a un departamento que también tuve en venta ahí en Cochabamba, el 400, y justo la autopista tiene bajada, por ahí atrás, creo que debe ser la bajada de Paseo Colón, si no me equivoco. Claro, sí, sí, sí. Cochabamba al 400. Y resulta que claro, vos desde el comedor veías que la autopista pasaba 50 metros. Y era encima justo la bajada, y entre el ruido, la vista y todo eso, costaba mucho poder vender un departamento Sí, así, sí, por más, sí. por más que lo tuvieras en cuenta, que vos decís, no, lo tuve en cuenta, si, no sé, en lugar de 55 pido $10.000 menos, por decirte una cifra, no, así todo la gente no le escapa a esas cosas. No, no, es que, es que por el otro lado tenés el problema del ruido y el problema de la parte de abajo, de tener que atravesar por ahí abajo. Si vos me decís, yo de noche me tomo un colectivo bajo en San Juan, lo tengo a 5 cuadras, y me tomo otro colectivo para venir a mi casa. Porque Sí, siempre hay gente abajo de la autopista y siempre hay cosas que te generan miedo, digamos. hay algunos que le han generado un movimiento con canchas de tenis, con algo, como vos decís, con algún club, con alguna cosa así, que más o menos lo ves más tranquilo y más llevadero de pasar. Sí, pero igual no tiene toda la iluminación, igual no tiene la No. Y seguridad. en un O momento sea, cortan los horarios y no hay más nada, se terminó. el Entonces, único lugar que yo te diría que andaría con tranquilidad sería por Catamarca, que hicieron la autopista, que hicieron la comisaría abajo. hicieron comisarías abajo, sí, algunos sí, he visto eso. Comisarías abajo, sí. Algunos sí. Así Pero que, en otros lugares realmente, sinceramente, la autopista es un obstáculo, pero grande, grande, grande. Y la autopista, la que cruza la 9 de julio, también es otro obstáculo. Porque encima ahí tiene 2 carriles separados y se te hace casi 1 cuadra de largo, con espacio libre en el medio, y la avenida Montes de Oca está todavía 1 cuadra más para allá, y de este lado tenés Herrera, que es una calle que no tiene viviendas prácticamente. O sea que esos son obstáculos sí, sí, sí. insalvables que a la hora de tasar Sin es duda, para sí. tenerlos muy en cuenta porque realmente se hace muy complicado, ¿no? Sí, Entonces, los valores que vos planteás, cuando los llevas a esas ubicaciones y qué sé yo, olvídate. es que Tenés, aparte, mirá lo que hablábamos recién. Caballito, valor de metro cuadrado de hoy, promedio $2.400. Igual que en marzo del 2017. 8 años y medio, más de 8 años y medio, casi 9. Eh, Palermo, $3.400 el metro cuadrado de hoy, igual que en octubre del 2017. Y Belgrano, $3.200, un poquito menos que Palermo, igual que en octubre, lo mismo que el 2017. O sea, ¿qué vos decís? Che, loco, mirá que pasó agua bajo el río en 9 años en este país, ¿eh? En sí, cuanto a todo. la pandemia, No, diferentes pero gobiernos, aparte, diferentes ministros y qué sé yo. nosotros que tenemos tantos años en el mercado inmobiliario, sabemos que cuando el dólar, viste que
la historia nuestra es que el dólar se va para arriba siempre, no hay vuelta que darle, al contrario, la gente está haciendo las cuentas cuando tiene que sacar un crédito de cuánta plata va a tener que poner de más porque le salta el tipo de cambio en 2 o 3 meses y tiene que poner guita de diferencia. Bueno, tenemos un dólar igual desde más bajo que en mitad del 2024. Yo me acuerdo que el dólar en mitad del 2024 estaba en 1510 casi. Sí, Me acuerdo que una persona que me quería comprar un departamento con un crédito me decía, mirá, poneme en la reserva un tope de dólar de 1.600, 1.650, porque no lo voy a poder pagar si no la diferencia. Por las dudas, claro. Claro, porque estaba a 1.505, 1.510 y venía corriendo para arriba semana tras semana. Sí. Y vos fíjate, el tipo me pedía eso y después se escrituró 3 meses después con 200 y pico de pesos menos por cada dólar. O sea que le salió bárbaro y siguió bajando. A ver, hay que decirlo porque no pasó casi nunca esto de que el dólar venga para atrás. El otro gran drama que todo el mundo decía, no, porque ahora con el DNU tenemos que hacer, no, van a hacer todos los alquileres en dólares. Los que hicieron alquileres en dólares con el DNU esos primeros meses, perdieron plata. Se fueron a pedirle que por favor le cambiaran las cosas. Claro. Porque aparte normalmente en dólares no le pones ningún ajuste. Ponés dólares, moneda dura. Bueno, yo he alquilado en Puerto Madero, encontré un alquiler que hace ahí en Torre del Liot, ahí frente al Hilton. Un departamento que hace 1000 años que vengo alquilando y se alquila en dólares. Y bueno, lo alquilan con valor fijo en dólares por cada 6 meses, pero realmente, por más que le pagan los 6 meses juntos, yo creo que pierden plata, ¿eh? Si me pongo a hacer las cuentas, digamos. Hacer la cuenta y es posible. Lo que pasa es que, bueno, eso como es cada negocio, ¿viste? O sea, hoy yo no sé si tenemos alguna certeza, pero como el registro, no hay un registro de alquileres y cosas por el estilo, no sabemos con precisión, pero yo creo que el 98% de los alquileres debe estar hecho en dólares, en pesos, sin ninguna duda. A ver, la oferta hoy es 80-20, la oferta. Después no sé los contratos, pero lo que se ofrece es un 80% en pesos y hay un 20% ahí remanente en dólares, que de ese 20% en dólares, el 99% está en el cordón norte, Palermo, Recoleta, claro. Puerto Madero. Puerto Madero está todo en dólares prácticamente. Puerto Madero es una ciudad aparte. Por eso, Puerto Madero está todo en dólares. Y después podés tener algún alquiler en dólares, poner en San Telmo, en algún lugar así, por ser un para turistas, ese tipo de cosas. Básicamente por eso. Pero si no, otros lugares en la ciudad de Buenos Aires es raro. No. Me pasó de ver algún alquiler en dólares en Villa Urquiza, pero como una rareza, no. No, o algún galpón, alguna cosa media. Bueno, pero ya es comercial, estamos hablando de vivienda, claro, que fue supuestamente el gran problema que había. Que era claro, pero en vivienda, todo IPC, todo cada 3, 4 meses, incluso ya están apareciendo con ajuste cada 6 meses. Sí. Porque realmente es tan poco la diferencia que se está dando que realmente no nos justifica. Aparte, en definitiva, si vos no tenés un inquilino que también sus ingresos le ajusten cada ese mismo tiempo, más o menos, lo complicás también. La idea es que el tipo pueda pagar, no que te traiga un problema apenas empezó el contrato. No, y lógico, esa es la idea. Así que, bueno, pero la cuestión, o sea, digamos así como una conclusión más o menos genérica, es que los valores se han mantenido en dólares para las propiedades usadas. Aclaremos algo que es claro. Nosotros lo tenemos claro, pero la gente no. Una cosa es valor y otra cosa es precio. Nosotros estamos hablando de valores de publicación. Sí. Bueno, yo te lo tasé en tanto, me hizo caso, entendió que toque el otro y lo pusimos en $100.000. Ese es el valor. Después hay que ver si se vende y en cuánto se vende. Que ahí es el precio recién. Eso también ha sido toda una materia de discusión, porque se están haciendo contraofertas más fuertes por un 10% menos. Hay gente que arranca con un 10, 15% menos. El dato, y ha llegado casos
que te aceptan un 10% porque la gente es vendedora, porque tiene que hacer tal negocio, porque tiene que operar al tío, porque tienen comprada una casa en España y terminar de pagar. O sea, hay situaciones donde las contraofertas fuertes se están tomando. Entonces, El convengamos promedio, que antes teníamos una contraoferta del orden del 5%, no más, bueno, por durante eso, muchos años. eso quedó atrás y hoy el promedio del último año entre valores de publicación y valores de cierre es 12,5%. Perdón que voy a cargar batería. Pero bueno, vas a mi favor, o sea, eso ha cambiado sustancialmente Por eso, y el promedio del famoso regateo que le llamamos nosotros, la claro, sí, 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 contraoferta. sí, 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 de la contraoferta. Lo que pasa que acá tenemos un problema que pasa por la cuestión ya del otro lado, pasa por la tasación. Bueno, se nos fue el amigo Braña, esperaremos a que regrese, pero podemos decir que acá el tema que yo decía es, el tema de la tasación, si nos ponemos, digamos, en pie al valor de lo que el propietario quiere y después lo tenemos que ajustar para poder ponerlo a un valor real. O sea, lamentablemente las tasaciones y el punto de vista del propietario que te dice, bueno, mi propiedad vale tanto porque necesito que ese precio porque tengo que comprar, porque tengo que esto, tengo que lo otro, si no lo hago y lo acepto de esa manera, realmente eh, tenemos el problema que después cuando queremos analizar está el propietario que dice, bueno, escucho ofertas, pero ¿quién va a ofertar si la propiedad está fuera de precio? ¿No? Eso es la dura realidad. Así que bueno, no sé qué pasa con Alejandro, pero bueno, si estoy tratando de comunicarme con él, se ve que se le ha cortado la luz o se ha cortado el internet o algo le pasó, que tendríamos que ver si hay alguna comunicación por WhatsApp, a ver qué dice. Se cortó, me dice acá el amigo, se habrá quedado sin el... Ah, no, acá está entrando nuevamente. ¿Qué pasó? ¿Se había cortado la luz, amigo? Ale, ¿estás por ahí? ¿Qué pasó? ¿Se cortó la luz o el internet? Esto es un vivo real, real. ¿Qué pasó? ¿Se cortó la luz o el internet? Estoy. ¿Eh? No, se me cortó la. Estaba enchufada, pero no estaba cargando. Me lo comí. Ah, bueno. Salió el cartel, salí corriendo, pero se cortó igual. Ah, bueno. Yo lo que decía, que dentro de todo esto, de las contraofertas, qué sé yo, acá juega el criterio de tasación. Si vamos a basarnos muchas veces en lo que viene el vendedor y te dice, y yo necesito vender en 120 porque tengo que comprar 2 departamentos de 60 porque me estoy divorciando, pero la propiedad vale 100. Sí, eso no cambia Ah, el no, valor de pero la yo propiedad. escucho oferta, pero cuando yo pongo un valor en la publicación, no le puedo poner escucho oferta cuando está fuera de precio, porque hoy tengo un comprador que va a buscar en una franja de precio, que es lo que él esté, ya sabe que tiene que regatear el precio y que va a estar, si tiene que comprar algo de 100 y tiene los 100 y tiene los gastos y tiene todo lo demás, va a buscar
110, 115, pero no va a llegar a 120. Es que, mirá, aparte del Entonces no mercado va a está, haber contraoferta, ese es el problema. a mí me está pasando con un cliente que es un argentino que está radicado en Málaga, en España, hace un montón de años. Y tiene un departamento acá en Lugano, ahí en el barrio Zamorea, ahí en Autopista y Escalada. Y resulta que, claro, él viene acostumbrado de allá de España, en cuanto al mercado inmobiliario, su movimiento, que esto, que el otro, y él vino en diciembre, ponerle para el 10 de diciembre, por ahí, y se vuelve ahora para España, 3 meses vino, para el 10 de marzo, mitad de marzo. Está desesperado porque ya vio que le pasó diciembre, ya vio que le pasó enero, y ya estamos casi llegando a mitad de febrero. Y no solamente que no se vendió, no tuvo una sola visita. Y no es que esté fuera de precio de repente, porque, por decirte algo, él tiene un 3 ambiente que está pidiendo $50.000. Y en el mismo barrio, por un 2 ambientes, piden 45. O sea, no es un problema de valor, es un Claro. problema de mercado achatado. Y no me pone, no Sí, lo puede sí, entender, porque dice, pero ¿cómo puede ser? Dice, porque allá las propiedades se venden. Claro, sí, bueno, allá será otro claro, mundo. pero la dinámica es diferente. Y el Lo que otro hablábamos tema, el otro día, ellos en un mes tienen 52.000 créditos hipotecarios. claro, Nosotros no llegamos en un año en todo el país a ese número. entonces ahí tenés parámetros. Y el otro tema, vuelvo a lo que decíamos el otro día también, que todavía, a pesar de la ratificación en las elecciones, de la conducta económica y qué sé yo del gobierno, el tema de los proyectos, de la ley que se aprobó, esta de la inocencia fiscal, Del Colchon Bank, como llamaban antes. todo eso, ¿cuántas hipotecas divisibles se han colocado? Cero. ¿Sabés de algún lado que se haya hecho eso? Pero ni se habla. ¿Te acordás que No, no. Caputo cuando vino al Hilton, que fue en agosto del año pasado, Claro. habló que el Banco Nación disponía de un fondo de 50 millones de dólares, no sé cuánto era, que en realidad no era gran cosa tampoco, que Bueno, iba a estar disponible para emprendimiento, y eso nunca salió. pero bueno, entonces no tenemos las hipotecas divisibles en ninguna instrumentación. No tenemos el tema de lo del colchón bank todavía, porque eso, a medida que vas profundizando, tenés que sentarte con tu contador a ver si cuadra eso que tenés que hacer, porque mucha gente queda descolocada porque sale de monotributista y va a parar a ser Responsable inscripto. responsable inscripto y te cambia Es que por eso toda la regla de juego desde el punto de vista impositivo. no tenés que Entonces, mirar para atrás nada más, tenés que mirar para adelante. claro, pero Antes de arrancar con eso. claro, tenés que asesorarte muy bien y ver qué es lo que vas a hacer y cómo lo vas a hacer, porque después tenés que pagar bienes personales, después tenés que pagar ganancias y después tenés que pagar todas las otras cosas que todos los años te van a venir. No es que esté mal, está bien. Lo que pasa que es una implementación que vos fíjate, pasó enero, yo no sé de un caso de alguien que haya hecho eso. Encima tenés la recategorización de monotributo que termina en estos días. Encima surgió este tema de que el cambio del índice del INDEC lo postergan para que no haya esa diferencia, que por lo visto no iba a haber tanta diferencia, pero bueno. No, si yo no, yo escuché que el año pasado, si hubieran aplicado el índice nuevo, la diferencia eran 2 puntos porcentuales en 12 meses, del 31 al 33. O sea, no cambiaba nada. No, pero aparte, claro, ese es el tema. Pero bueno, cuestiones teóricas, si vos las querés, o de momento, pero las tenían que haber discutido antes, digamos. Entonces, todas esas cosas van retrasándose. O sea, yo creo que están dadas las condiciones, pero Sí, son la cosas que, implementación de todo eso requiere, para mí, una palabra que se llama confianza. iba a decir, lo que vos nombrás siempre afecta a todas estas tonterías, afectan todo eso y estiran las cuestiones. No, porque es así. Porque Sí, sí, aparte vos tenés toda una parte de la política que dice, no, porque
aparte arman leyes de maneras estrambóticas, porque sinceramente están haciendo la discusión laboral y en el medio tienen una parte impositiva. Aparte, Lo impositivo es impositivo y lo laboral es laboral. Dejémonos jorobar. sabemos que a los pobres giles, que somos nosotros, la pobre gente, que esto, por 2,50 mangos, capaz que viene la ex AFIP o ARCA y te corta la cabeza. Ahora, todos estos líos que vemos, que el dólar, que todo el negociado que hicieron, el famoso Pichirilo, agente de Remax y Century, mirá qué personaje que tienen ahí. Sí. Con la plata del cambio que venía. Y el de Surfinanza y la CIRA. Toda sociedad de fantasma. Vos decís, eso no lo vieron. Nadie se dio cuenta de nada. Periodista deportivo, en la propiedad que figura como domicilio legal de la AFA en Pilar, mandaron las topadoras para limpiar el terreno. El domicilio legal. Bueno, lo copiaron a Vudú, el vicepresidente, que tenía un médano. Bueno, pero todas esas cosas, uno lo dice, pero influencian la gente, en el hombre común influencia. Pero sí, seguro. Y no hablemos de esos audios con una directora del Banco Central. ¿Viste los audios que hay en la causa? Una directora del Banco Central hablando a ver cómo lo podemos manejar. Pero si así era con una directora del Banco Central, te imaginas con un ministro. No quiero ni pensar. Pero bueno, estos son los detalles que le quitan confianza al entorno para la evolución de todo esto. En mi opinión, todo esto va a seguir planchadito de acá hasta por más de mitad de año, tranquilo. Por decirte otra cosa, porque el otro tema es que se tiran títulos. El título. Bajamos la edad de imputabilidad. Es otro tema. Sí, fenómeno. Ahora, con todos esos chicos que van a ir apareciendo de acuerdo a la nueva normativa, etcétera, etcétera, ¿dónde lo van a poner? Sí. Si no hay un sistema carcelario, no hay... Porque eso no es un régimen privado. Ahí el Estado tiene que poner plata. Entonces, teóricamente... Lo tendrían que hacer antes. Lo tienen que hacer antes de la normativa. O más o menos, pero yo entiendo que por lo menos tendrían que decir, tenemos las partidas en el presupuesto previsto para poder decir, tenemos 3 cuarteles militares que los desafectamos de ese rol porque ya están obsoletos y los vamos a usar para este fin y los vamos a poner en condiciones, etcétera, etcétera. Pero todo, si no, mirá, después te dicen, sí, se aprobó la ley, pero después resulta que no hay plata para ponerla en práctica. Es una tomadura de pelo que es frustrante, en definitiva. Seguro. Acá cerca de donde yo vivo, acá en Segurola y Alvarejonte, hay un Instituto Roca, muy conocido, que es de menores. Sí. Que está arruinado, que ahora le han hecho alguna cosa de fachada, alguna cosa, pero interiormente siempre se dice eso lo tenemos que cerrar por seguridad, porque ya no da para más. Se ve que no lo pueden cerrar, porque no tienen a dónde poner a todos los pibes que hay ahí. Exacto. ¿Sí? Y lo mismo pasa con la cárcel de Devoto. Bueno, yo te iba a decir, ahora están con eso, con la cárcel de Devoto, que no terminan nunca, ¿no? Que eso, en realidad, eso es del gobierno de la ciudad, el problema. Sí, seguro. Ojo, pero bueno, es un toma y daca de plata porque la ciudad recién hace 2 días recibió una parte de una partida que como le habían sacado, ¿te acordás? Para la seguridad de la provincia, dicen que con eso van a terminar la cárcel que están haciendo allá en la autopista Cañuela. En Marcos Paz. Claro, Marcos Paz, exacto. Marcos Paz. Y entonces con eso sacarían Devoto. Bueno, pero igual, como vos decís, ese tipo de edificaciones no son cosas que se hacen de un día para el otro. Entonces, no, seguro. Si después tenés la ley y un juez dice, yo no puedo mandar a un pibe ahí, porque ahí termina saliendo peor,
¿Qué le digo al juez? Después la culpa es del juez. No, o sea, las cosas tienen que ir más o menos de la mano. Bueno, y es como está pasando que yo eso dentro de todo lo valoro, a pesar de que no me gusta para nada la gestión de Macri de acá en la ciudad. El tema este de desalojar un montón de lugares que están desalojando, que está bien, el tipo lo usa de publicidad, todo, pero es positivo todo eso. Yo ya he Claro, pasado desde ya, porque te valora ciertos lugares. No, pero aparte sabemos que se convierte totalmente inseguro cualquier lugar donde estén las casas tomadas y los lugares tomados. Pero algunos de esos lugares tomados, vuelvo a lo que estaba hablando recién, podría llegar a usarlo porque son predios o son fábricas o ex fábricas o predios que podrían darle con poco agregado, por decir de alguna manera, algún uso para estos destinos también. Mira, acá en Parque Avellaneda, que yo Porque los vi los muchos dos. son del gobierno, ¿eh? Claro, Muchos exacto. son Yo del gobierno. acá los vi los dos, acá en Parque Avellaneda, porque cuando voy de mi casa a la oficina paso siempre por ahí. Y hace un par de semanas, lo que salió en todos los medios, que era que aparentemente tenía algo que ver Grabois, una Sí, cooperativa de Grabois, ahí en la calle Medina, por acá atrás, Ameguino, ahí en Parque Avellaneda. Pero en definitiva había sido una concesión del gobierno, algo así, en su momento, y se había vencido y se quedaron como y 15 años más. Se quedaron claro, como se 15 años quedaron. más. Sí, 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 pero Bueno, y ayer, ahí en Olivera y Directorio, pegado a la autopista Perito Moreno, que pasa justo por ahí por arriba, como vos decís, que son esos lugares, sí, sí. eso es de un privado, un tipo que tiene un local enorme en la esquina y un edificio que había empezado a construir pegado a la autopista. Y se le metieron en su momento un montón de familias. Y ayer y antes de ayer, bueno, camiones hidrantes, policía, todo, veías a todas las familias sacando a la gente, que esto, que el otro, pero eso lo habían desalojado en una oportunidad y se volvieron a meter otra vez. Sí, sí, claro. Y te digo, además de que era inhumano, que no se puede vivir ahí, porque ahí, imagínate, Nada, porque no tenía ni caño de agua, ni no, esto, quedó ni lo sin otro. terminar, aparte, el edificio quedó sin terminar porque se metió la gente. Bueno, pasó ahí en Flores, en Yerbal también, un edificio que estaba el esqueleto y se metieron con los 8 pisos, con el Sí, esqueleto sin terminar. O sea, son cosas que a veces afectan, a veces como estamos diciendo, son cosas del gobierno, pero a veces son cosas de privado también que le pasa, que se le sí, metieron claro, adentro. claro, sí, 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 pero me refiero, muchas de esas propiedades, y hay un montón, seguramente que buscando vas a encontrar, por decirte algo, no sé, yo por ahí estoy diciendo un disparate, acá sin ir más lejos, el Comando de Sanidad del Ejército, ¿qué tiene que estar haciendo acá en combate de los pozos del 15 de noviembre? Atrás del ANMAT. Y ahí tenés un montón de edificios con un perímetro cerrado y qué sé yo. Y esa estructura podrías tenerla en Campo de Mayo, que tienen edificios de sobra. Sí, Tenés sí. edificios en otros lugares. El edificio que era de la sastrería militar, el edificio en la calle Piedra, que era de la contaduría del ejército. Hoy día que se usa todo por computador. Y bueno, ¿te acordás en su momento, ya hace muchos años, la cárcel de Casero, ahí cerca tuyo? Claro, claro, También. claro. Bueno, esa cárcel además tiene una historia que en aquel momento hicieron ese edificio con ladrillo hueco. Ni hablar, ni hablar. Se escapaban más fácil que de los containers que le ponía ahí Sí, que se escapaban. de ¿Te que acordás? Las comisarías con container hicieron y metían, claro, sin pensar que iba a haber detenidos en las comisarías y se les pero, escapaban. pero lo de las comisarías sería más. Pero esto la diseñaron y el problema incluso fue la demolición. Ahora hay una dependencia del gobierno de la ciudad, un edificio bajito. Pero el tema es que para demolerlo tuvieron que demolerlo a pico y pala porque no sé qué otros problemas estructurales tenía. Desastre. Lo demolió el ejército eso. Pero no con el sistema ese de la bomba que vos decís lo explotan y se cae. Sí, Tuvieron que sí. estar a pico y pala. Yo los veía a los muchachos cargando camiones. Era una cosa de loco ese. Pero bueno, yo creo que esas cosas, en la medida que se puede avanzar, obvio coincido que es válido lo que vos decís porque da
tranquilidad en un barrio, hay zonas que realmente, a pesar de todo el trabajo que hay, qué sé yo, desgraciadamente tenemos que otro tema que incide también en nuestra actividad, la ley de salud mental. Sí, ni hablar. El 80% de la gente que está en situación de calle, y me consta, yo camino, es cuestión de salud mental, pero no los pueden encerrar en un lugar que sea para atenderlos como corresponde. Entonces, ¿qué pasa? Están en situación de calle, y hay zonas que de noche se ponen insufribles. El centro, el microcentro de noche, está horroroso. ¿Qué querés que te diga? Bueno, la zona donde está el Porque colegio nuestro. en los cajeros automáticos tenés gente durmiendo. Sí. En verano por los aires y en invierno por el frío. Tenés gente durmiendo. En las entradas de los edificios tenés gente durmiendo. Y no tenés solución porque ¿a quién se le ocurre poner en una ley de esas características que si no cuento con el acuerdo del enfermo, no lo puedo internar en un establecimiento para atenderlo? Aparte, es un disparate. Hay hechos de inseguridad que terminaron con gente muerta, pobre, que se comprobó que después el tipo, acordate, el muchacho ese policía que lo agarró cuchillazo ahí en la esquina de ATC, ¿viste? ATC, se me cayó el DNI de Canal 7, ahí en Figueroa Alcorta, y después el otro muchacho ahí en Palermo que fue a comprar helado una noche y se cruzó uno desde el Parque 3 de Febrero. Y lo acuchilló. Y lo mató. Sí, cayó muerto en la heladería. Y los dos estaban mal, era un problema de salud mental. Ahora, toda esa situación en los lugares, son cuestiones de confianza. Entonces, la confianza va a estar cuando haya acciones coherentes para resolver ese tipo de problemáticas, lamentablemente. Y además ahora se está dando otro fenómeno, que están viniendo de la provincia a capital a quedarse la gente en situación de calle, con lo cual vos levantás a uno, resolvés un caso y viene otro. Bueno, eso viste que lo vienen detectando que a nivel salud hace muchos años, que prácticamente el 60 o el 70% de la gente, ellos, lógicamente, cuando atienden tienen que presentar un domicilio. Y más de la mitad eran gente que venía de la provincia de Buenos Aires a atenderse acá en la ciudad. Pero en todos los hospitales, empezás por el Ramos Mejía, por el Argerich, el que está allá por tu barrio, el Vélez Sarsfield. El Vélez Sarsfield, el otro, el que está allá por Liniers, sí, todos. Pena, todos los que están hacia afuera, o sea, lindero a la provincia, tienen una mayor atención de gente de provincia, desgraciadamente. Bueno, el Piñero mismo, que está en Flores, pero que igual tienen gente y en Varela. El Pena acá en Parque Patricio, al lado del Churruca. Pero incluso, ¿sabés dónde yo lo veo? Viste que se crearon todas esas salitas de atención que no es un hospital, son mucho más chicas, pero para cosas más rápidas. En uno que está acá en Cochabamba y Jujuy. Claro, CESAC creo que le llaman. Se llaman. Y tienen una atención muy linda y rápida, ¿viste? Pero ahí también viene mucha gente de provincia también, porque yo lo veo en el Parque Avellaneda, que voy a caminar a veces a la mañana, a correr, y que veo que abren a las 8 y ya antes de las 7 encontrás fila de gente que, claro, que viene de la provincia y están haciendo la fila porque es por orden de llegada, no sé cómo es la historia. Entonces, es todo un tema, sí. Y bueno, lo que estábamos hablando, hay mucha falta de planificación. Mirá, cuando estábamos hablando de esto del gobierno de la ciudad y eso, yo ahí cerca de la oficina, en la calle Fonrulla, en Mataderos, hay un edificio que está construyendo el IBC, que es la vieja Comisión de la Vivienda. Un edificio común y corriente de 7, 8 pisos, no es más que eso. Un edificio en un solo lote, no es un barrio ni nada por el estilo. No lo terminan desde el año 2019, Alberto. Pasó la pandemia,
y te sigue faltando la mitad todavía. Y está el cartel del IBC, digo, pues estos son viviendas que lo que vos quieras, no es un barrio, serán 30 departamentos, 40, lo que Está vos bien, quieras. no resolvés la situación No, habitacional. pero ahí te das cuenta de los tipos cómo se manejan, no les importa Claro, nada, porque aparte se arruina la misma construcción que han hecho, lógico, lógico, porque lógico, tal cual. son muchos años, 6 7 años Pero es parado un cuestión de esqueleto. a veces es cuestión de articular las diferentes políticas, porque hay, como vos decís, en la ciudad de Buenos Aires, que hay como 38 ministerios, no se ponen de acuerdo entre ellos. Es así, ¿viste? De cosas que vos decís, "Y como esto es una pavada, ¿por qué no lo deciden?". Bueno, esas son las No, bueno, situaciones. pasó. Y hoy no estamos hablando del tema inmobiliario, pero todos estos elementos, cuadra por cuadra, se te presenta alguno que te altera la tasación de una propiedad. Seguro. Pero mirá, hace poco ahí donde estoy yo también pasó con el famoso que le llamaban mercado de Liniers, que en realidad no es Liniers, sino es Matadero, en realidad. Todo ese predio enorme, Eva Perón, Muriondo, que llega hasta directorio. Bueno, del lado Sí, directorio, donde estaban todas las vacas. claro, exacto. Del lado directorio ya habían hecho algo, habían abierto alguna calle, habían hecho, porque creo que esa parte era del gobierno de la ciudad. Hicieron una escuela, un jardín, que esto, que el otro. Pero del lado de acá, del lado de Lugano Matadero, nada, estaba todo lo que eran los corrales, las cosas de los animales. Y ya hace unos cuantos años que trasladaron eso allá a Hace Cañuela. tres. Sí, a Cañuelas lo trasladaron hará 4 o 5 años. Bueno, pero había todo un problema porque hubo una discusión. El gobierno de la ciudad pedía que se lo dieran a ellos para seguir haciendo, ampliando lo que venían desde el directorio. Hubo una pelea ahí, porque fue la época de Alberto, si no me equivoco. Hubo una pelea Claro, entre uno y otro, se lo quedó porque en realidad le pertenece al Estado Nacional. El asunto es claro, que eso fue un tema, porque todo el mundo sabía como que del lado de Eva Perón, enfrente, está la famosa Ciudad Oculta, ese barrio de emergencia tan grande que hay. Y claro, todo el mundo decía, estos se van a meter otra vez, se va a hacer otro barrio, y esto claro. va a ser peor. Por eso hasta la gente pedía que no se llevaran los animales para que por lo menos estaban más seguros de que estaba ocupado por Claro. algo. Y bueno, y hay seguridad y todo eso tratando de que... Pero no hacen nada, pasan los años y no hacen nada. Y esos son hectáreas, ¿eh? No estamos No, hablando de no, un por lote. eso, pero ahí lo que falta es ponerse de acuerdo el gobierno nacional con el gobierno de la ciudad, ponerle la zonificación que corresponde y darle un destino. Bueno, vamos a hacer espacio verde, vamos a hacer esto, vamos a hacer un hospital, vamos a hacer 2 escuelas, vamos a hacer esto. Es que yo me acuerdo que Paula Oliveto, que es legisladora y es de ahí de Matadero, justamente presentó todo un proyecto para traer turismo a la zona, que esto, que el otro, pero no hay caso, ¿viste cómo es? La política es los tipos de están más en el chiquitaje y en la pelea de que no te doy y después vemos cómo hacemos, o tenemos que arreglar de otra manera y no se ponen de acuerdo nunca. Y bueno, pero todo eso lastimosamente son ingredientes que a nosotros en nuestra profesión al momento de tasar nos afectan. Seguro. Y a la gente que Así vive, como, o sea, afectan a la gente a la gente y, que vive ni hablar. y la gente cuando recibe la tasación por parte nuestra nos putea porque dice, no, ¿cómo me vas a decir que vale esto? Y sí, vale esto, ¿qué querés que te diga? Por eso, por eso, por eso, por eso, por eso. ¿Y qué vas a Bueno, hacer? es que ahí, por ejemplo, ahí a la vuelta sobre Muriondo, en ese predio que te digo, lo que vos decís, hay gente en situación de calle que se instalaron y están con unos pales de madera y están con el tema de que lamentablemente se drogan y Pero no, la policía viene con los vecinos y le dicen no podemos hacer nada hasta que pase. ¿Viste cómo es? No podemos hacer nada hasta que pase algo. O sea, tienen que matar a alguno más o menos para que lo tengan. la terminal nueva de ómnibus, ya lo Sí, hablamos la otra vez. la del Deportivo Español, la del Bajo Flor, ahí Si en esa terminal que la del llega el Lepeano. subte, que tiene todo, que recién ahora hay la parada de un colectivo que para ahí, la Sí, sí. pusieran en actividad, daría otro movimiento a toda una amplia zona allí, que habría colectivos que vendrían, autos, esto, lo otro, había todo otro movimiento que le daría vida, pero está ahí porque está el conflicto con el concesionario de la terminal de Retiro. allá de Retiro, que la otra vez, no sé si fue todavía en la última época del gobierno de Fernández, le prorrogaron la concesión que venía prorrogada de ser prorrogada de la prórroga, ¿viste? Una cosa por el estilo. Y el tipo paga, no sé, 500.000 pesos
por todo un predio que después lo No, subalquila en millones, ¿no? no tienen planificación de nada. Yo me acuerdo que cuando hicieron el hospital, creo que se llama Cecilia Grierson, el que hicieron ahí en Lugano, donde está el viejo Interama, ¿te acordás? La torre del Parque de la Ciudad y todo eso. Sí, Ahí en, lo que era, en parte de lo que era, eso tenían todo un estacionamiento enorme, ahí hicieron un hospital. Resulta que después no tenían médicos para poner. O sea, estaba todo terminado y no había médicos para poner. No tenían, porque no tenían médicos nuevos y tenían que mover médicos de otro lado que no querían ir al Lugano de repente porque estaban más cómodos trabajando en el hospital claro. Rivadavia, ponele. Y le ofrecían el doble de plata y dice, no, déjame que me quedo acá en Monroe, que te trabajo acá. ¿Qué sé yo? Estas cosas que no Bueno, planifican nada. Tipo. pero mientras tanto tenemos que pensar que al momento que tenemos que ir a hacer una tasación, que tenemos que ver qué es lo que necesita nuestro cliente, toda esta falta de decisiones y todos estos desaguisados de la política inciden, nos guste o no nos guste. Y estamos en el medio y lamentablemente todavía, a pesar de las cosas que se han hecho, yo no digo, sacó el COTI, sacó el ITI, se hicieron unas cuantas cosas. Queda mucho por resolver, desgraciadamente. Ojalá la celeridad en la aplicación y en la decisión de muchos de estos temas fuera realmente más sencilla, ¿no? No, no, seguro. Además que tenés lo que siempre hablamos, tenés el problema de que no es solamente un tema de gobierno nacional, sino que a su vez tenés el tema del gobierno local, que de repente cada 2 años, depende cómo se levanten, se les ocurre cambiar el código. Y donde se podía hacer 8 pisos, se puede hacer planta baja y 2 pisos, y donde se podía hacer planta baja y 2, de golpe te mandan 7. Entonces, sí, o hacen una franja allá sobre Cabildo, que es la zona más rentable, para hacer 21 pisos. claro, por eso no tenés, no los podés seguir, ¿viste? No hay manera de seguirlos de para dónde van porque de golpe te pegan el Sí, sí, golpe el de timón. volantazo y... Claro, y hay cosas que de repente, bueno, vos viste que lo que ya hablamos en algún programa anterior, se están vendiendo muchas cuestiones de tierras que son del Estado, a través de la agencia del Estado, como compró en su momento ahí Constantini, ahí en la parte de Palermo, donde está el Jumbo ahí de Cerviño y Bullrich, que son cosas que parece que no, pero en lugares de terrenos abandonados que tienen concesiones, andás a ver de dónde, es bueno que a veces se hagan cosas que No, levanten el valor de la zona. hay un terreno que se vendió también en uno de estos remates, justamente ahí atrás de la Villa Olímpica, que Sí. va a ser para logística. Para logística, sí, sí, sí. Está muy bien. Me parece bárbaro que hagan ese tipo de instrumentaciones ahí, ya definido el destino. ¿Por qué? Porque tenés la 27 de febrero, que es salida para ambos lados, y tenés para este otro lado la salida General Paz, la autopista y todo lo demás. Pero está bien, pero aceleren el ritmo, Sí, sí, muchachos. sí. No, además en esa zona tenés el puente olímpico, justamente, que no hace muchos años se hizo, justamente, Sí, que antes que iba a la nada. tenías que ir a Puente La Noria para poder cruzar para el otro lado. Claro, Así claro. que no, pero bueno, no, es un tema de que sí, falta bastante tema de planificación y bueno, la zona sur y todo eso es una zona que no hay vuelta que darle, está relegada Sí, y totalmente, y totalmente. quieren hacer esos inventos de que quieren obligar a Que un te cambio desarrollador figurita a de acá por allá. construir allá tantos metros que te doy tantos metros del otro lado y no. No, no, eso no funciona. Por ahí es mejor la opción anterior que te daban Te la daban un plus, posibilidad de construir claro, un plus de un metros. porcentaje mayor. 25, Claro, 25% más. De Directorio San Juan para el sur. claro, De la vereda norte no, era de la vereda sur. De ahí para claro. el otro lado. Te daban para construir un porcentaje mayor. Me parece que es mejor aliciente eso, es mejor motivación. Y después hay que hacer otro tipo de cosas, ¿no es cierto? Es Hay que que no hay pensar de conectividad. otra La zona manera. sur no tiene conectividad, Alberto. La línea E es un desastre. La No, línea bueno, sur. son Que es cosas. la única que llega para aquel lado, vamos a decir. Ahí está. Pero Hacia casa de los además, la Virreyes. línea E, las vías llegan al lado de la terminal de ómnibus, Sí, esta sí, que sí, te sí. estoy Tendrían diciendo. que hacer estaciones nada más. Si le hacen la estación, sería espectacular, porque un montón de gente que hoy tiene que ir a Retiro,
toda la vuelta y qué sé yo. Aparte, Retiro está saturada también. Y los micros pueden salir de acá, y entonces le das actividad económica a toda esta zona, pero actividad económica genuina, con el apoyo, sí, por supuesto, de la infraestructura, pero actividad económica genuina. Yo creo que ahí es donde todavía no, todavía no tienen un plan de... Ahora salieron con esto del electrobús, de querer sacar a los tranvías para poner los micros eléctricos y... Sí, sí, son todas cosas así tiradas sueltas por ahí. Bueno, Sí. la zona esa que vos dijiste para logística allá abajo, ahí no llegan ni colectivos, no hay nada No, ahí. nada, 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 nada. Nada. La gente en lo que vive en los edificios que fue donde fue la Villa Olímpica, los departamentos se entregaron, que Se los entregó vendieron, la sí. ciudad, ahí vive un montón de gente en esos departamentos. Y te puedo asegurar que se tiene que No, patear no, y tienen que patear venir cuadras para. hasta la Richieri a tomar algo. No, ponele que por lo menos en Avenida Cruz pasa, pero de hasta Avenida Cruz son como 6 o 7 cuadras que Sí, tienen que claro. patear y cuadras de campo son, ¿eh? No son Y, cuadritas. y por 27 de febrero tampoco pasa No, nada. no, ahí no pasa nada. Por eso, lo poquito que pasa, que son 2 o 3 líneas, es por Avenida Cruz. Pero ojo, Bueno, también, son líneas que de repente capaz que no te sirven. Y lo que vos decís, después tenés como 15 son cuadras más que de líneas poquito. longitudinales y no hay transversales. ¿Querés ir a Caballito, querés ir a Flores? No, no No, podés. por eso. No, Así que que bueno, ahí había una línea que era la 36 que murió hace un par de años, que era de Plaza, ¿te acordás? Con todo sí, aquel problema que sí, tuvo. sí, Bueno, sí. desapareció esa línea y pasaba por ahí. Sí, Pero sí. no. Después no quedó. Pasa la 143, la 185, pero van tipo Constitución, Matanza. Por Una eso cosa así es longitudinales, pero claro, transversales no hay. no Y van para bueno, el lado del centro, Caballito, para ese lado. Así que bueno. ahora sería tan fácil si le preguntaran a la gente, si salieran de los escritorios, salieran de las bancas de estar encerrados ahí, de estar discutiendo a ver con qué moneda se queda cada uno, qué puestito consigue para sus amigos, y salieran a la calle a ver lo que la gente necesita, se resolvería tanto. Con poca plata, porque tampoco es una cuestión de plata, ¿eh? Muchas de estas soluciones no son soluciones que vos necesitas fortuna, Sí, sí, sí. son decisión nada más. ¿Qué va a hacer? No, pero están en la pavada de ver si traen la Fórmula 1 de vuelta, ¿viste? Esas cosas, que son millones y millones, millones de dólares, que seguro que Sí, algún negocio para alguno va a ser, pero la pero gente no le va a ¿sabés qué cambiar nada. pasa con la Fórmula 1? Vos fijate lo que son cuando van a Europa a otros lugares. Tenés que tener un hotel 5 estrellas al lado del autódromo. Y Claro. nosotros ahí no podemos poner un hotel de 5 estrellas, con lo cual No, no, por eso no. imagínate lo que sería, o sea, no, no, no cierra. No, no digo que el autódromo en sí, como lugar para espectáculos, que esto y lo otro, no sea un esquema válido. Pero tenés que pensarlo de otra manera. Tenés que No, pero pensarlo. seguro, oíme, han hecho que no era habitual, han hecho algunos recitales ahí en Parque de la Ciudad. Y la gente ahí, si no vas con coche, después tema de seguridad, lo que vos quieras, pero si no vas con coche, olvídate que la gente tiene que empezar a patear y son miles y Pero miles en y el miles de autódromo turistas. también se podrían hacer recitales. ¿Cuántos Sí, autódromos en Europa hacen recitales? este país, Alberto, mira, Aparte, sería mejor meter bochinche en el autódromo que en River, porque mira, River la volvés loca, la gente le cortás el viaje. El barrio River yo no quisiera vivir ni que me lo regalen, porque cada 2 por 3 aparece que actúa fulanito, que actúa menganito, y no solo tenés el problema para llegar a tu casa, sino cómo te dejan la casa y cómo estás por las calles. O sea, porque no está mira, preparada esa estructura la impro- para los alrededores pero atender. aparte, Yo el otro día hablaba de la cancha del Club Barcelona. La cancha del Club Barcelona tiene un estacionamiento como para 10.000 autos. Tiene una estación de tren y de subte debajo. sí, 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 no, los tipos Y preparan lo que nosotros acá tienen. no tenemos ni subte para llegar al aeroparque. No, no.
y te ponen en la línea 34 que se creen que con eso van a solucionar todo, con una Sí, o línea el colectiva. 8 que va de aeropuerto a aeroparque. No, pero acá hay mucha improvisación también, que podemos estar hablando 3 horas de todas estas cosas. Mira, hablando de esto que vos me decías del autódromo, hace unos años vendo una casa ahí en Avenida Escalada, llegando a la autopista justamente de Lepeane, y Richeri. Claro, Y cuando averiguo que esto que lo otro, antes de ponerla en venta, veo que está sujeta a ensanche. Digo, ¿cómo? ¿Por qué sujeta a ensanche esta avenida? Y bueno, empiezo a averiguar. Hay un montón de calles y avenidas que están sujetas a ensanche hace 40 o 50 años. Que no hicieron en su momento hace 40 o 50 años, con lo cual no lo van a hacer nunca. Alberdi, la parte angosta de Flores. ¿Viste cuando se angosta que se no, hace el embudo? Eso no lo hacen, no lo van a hacer. ¿Cómo no levantan el ensanche? Si no lo van a hacer nunca, en definitiva. Porque lo que te digo de Escalada, me contaba la familia que vivía ahí hace 40 y pico de años. Me dice, no, volviendo al tema del autódromo y las carreras, esto lo hicieron el sujeto a ensanche cuando venía la Fórmula 1 a correr acá. ¿Por qué? Porque dice que venía un montón de gente a ver la carrera y se armaba unos embudos ahí para poder llegar al autódromo, que dijeron, no, esto lo tenemos que ensanchar. Bueno, quedó la norma del sujeto a ensanche, nunca lo hicieron. El asunto es que cada casa que vendés y que querés construir o querés hacer un tenés edificio, que poner como condición eso. no, es que tenés que respetar la línea Claro, para atrás, que son como 5 metros para atrás. sí, 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 Y sí. aunque no hagas un edificio, yo vendía la casa, ponele, y si la gente quería construir una planta más en la terraza que le daba por la No cantidad de podés, metros, porque puede hacerlo te cuentan 5 los metros por metros. atrás. Claro. Y vos decís, pero ¿para qué lo dejan? Ahí Alberti también, Mariano Acosta, hay un montón, Segurola. No las van a ensanchar nunca. Pero quedó ahí, la norma sigue estando. Vos cada plancheta que pedís y el arquitecto que va a hacer el edificio, viste que en Alberti hicieron muchos como estacionamientos de cortesía y adelante porque tienen que Sí, dejar el espacio. porque lo tenés que dejar, claro. Claro. Pero no lo Pero el cambian. problema es que todavía hay propiedades subsistentes que hoy día tendrían que demoler para hacerlo directamente. Son esas 10 cuadras que están ahí en el medio de Carabobo a José María Moreno. ¿Cuánto es? Sí, 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 seguro. 10 cuadras, no llega a ser 10 cuadras. Bueno, pero ni siquiera eso, porque no sea cosa que los interese, aparece la Asociación de Defensa del Ensanche y que volvemos siempre a la misma, cuando realmente Alberti puede ser una buena salida, Bueno, más y ahora ágil, pero ese agosto jode. recién esta semana se enteraron de que los colegios privados están colapsando porque no pueden mantener. Bueno, Nos pasamos de tiempo. nos pasamos, nos echaron, lo dejamos para la próxima semana. Buen fin de semana para todos. Nos vemos. Gracias, chau, chau.